Hermano, no sabes la pena que siento en el alma, que pienso que un día el Dios de los cielos te perdonará. Ahí la tenéis. A pesar de tus maldades, todo te lo perdoné. Mira. Y ofreciéndote mi casa, puse en ti mi buena fe. Pero tú que no podías portarte como un cristiano, no supiste respetarle, no supiste respetarle, ni a la mujer de tu hermano, hermano. ¿A la cuñada? Porque me robaste lo que más quería. Si como un chiquillo me haces llorar, no sabes la pena que siento en el alma, que pienso que un día el Dios de los cielos te perdonará. Maximina, ¿tú en la huerta siempre cantes? Siempre. ¿Te gusta Luis Lucena? Gústame todos. Bueno, todos los de antes. Gústame todos. Y yo pongo y empiezo y canto y canto y canto y cuando después que canté un ratiquín digo yo, ¿qué sería lo que canté hasta ahora? Pero escucha, Maximina, cantes muy aplomado, muy bien. Bueno. Cantes de toda la vida. De toda la vida. Oye. Es que aquí cantabas mucho, aquí cantabas haciéndoles camis. Aquí hay cantabas andando a la hierba, aquí hay cantabas yendo por aquellos picos a les vaques y a les cabres. Aquí, ¿y con los madreñes? Hombre, les madreñes. Eso es el mejor calzado que pudo haber. Mira qué madreñes me trajo. Eso hicísteles yo, que conste. Hicísteles tú porque aquí estoy, Bezanes y pueblo madreñero, Pueblo madreñero. Aquí hubo allá por los 60... más o menos, se cargaba un camión de madreñas todas las semanas, que iba en Paleón, y se cargaba un camión de madreñas todas las semanas. En todos los portales había madreñeros. ¿Y tú eres también madreñera? ¿Y tu hombre? Yo soy hija de madreñero, y el hombre mío empezó cuando nos casamos, porque él estaba de andar al jornal, de andar trabajando. Sí. Y por madreñas que había de mi padre empezó él. Pues hace como medio año así, en la televisión coreana ya había intentado otra vez incluso llevar uno de aquí, que es primo mío, que es madreñero en el Entrego, lo quiso llevar para Corea, que decía él que si hubiera tenido 10 años menos que iba. Y hace como medio año vinieron aquí a ver cómo se hacía la madreña, la evolución de la madreña. Y los enseñó mi marido. Y estaban, bueno, de rodillas grabándonos las madreñas puestas y nos mandaban tirar saltos y de todo. Y lo llevaron para Corea. Ellos quieren llevar la madreña a Corea. 건강이 허락하는 한 계속 만들고 싶다는 엘로이 씨. 그의 열정이 담긴 마드레냐를 저도 한번 신어봅니다. 오, 이걸 신으니까 키가 5cm는 더 커진 것 같은데요. Y cantes boleros también, y eso. Gústeme mucho los boleros. Sí. ¿Cuál es el bolero que más te gusta? Los de los tres sudamericanos. ¿Cómo era alguna de los tres sudamericanos? Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que tu cariño me hace falta. Y aunque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Y yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Es que estás
como si estuvieras acompañada. O, no sé, a mí es algo que no canto... que no canto nunca, a lo mejor en casa ni nada, y yo voy a la huerta y en la huerta estoy cantando, pero ayer estuve toda la tarde allá y toda una tras otra, un cachín de una y otro cachín de otra, y estoy cantando allí toda la tarde tan tranquila. Esta huerta, este huerto tiene una peculiaridad, que se llamen, ¿cómo se llaman? Les medies quadrielles. Medies quadrielles. Les medies quadrielles. Es todo esto hasta la carretera y toda esa parte de allá que está ahora de Prau y todo esto, aquí no sabemos de qué año. Se cree, según el testamento, que obra siempre en poder de casa del alcalde pedáneo, no se sabe de cuándo, se cree que eran unas hermanas solteras. Hermanas solteras. Sí, que tenían esto y dejárenlo al pueblo. Y dejárenlo muy bien distribuido. ¿Cómo lo distribuyen? Pues lo distribuyeron por parcelas de 80 bares, que son cerca de 100 metros cuadrados. Y entonces, cada matrimonio, bueno, tenían que estar sentados aquí, en Bezanes, para el 11 de noviembre. No tenían derecho a ellos, ni clérigos, ni célibes. O sea, para el pueblo llano. Los matrimonios. Entonces solicitábase una, porque claro, había tantísima gente que había años que tenías que esperar por que te tocara una y hasta la segunda, que te tocaban dos. No pedían nada más que una misa a les ánimes. ¿A una misa cada cuánto tiempo? Cada media cuadrilla que cogís, no más al cogerla. Una misa y fuera. Una misa y fuera. Y la última que eché las misas en Bezanes cuando me casé fui yo. Nadie más se acordó de les ánimes. Bueno. Oye, Maximina, aquí, si vos juntáis todos a trabajar aquí en el huerto, cantáis todos, esto parecerá... Parecía el día de San Antonio. Sí, era normal. Normal. Los hombres cuando venían que se arar y tal, que era con ya viejo de mano, los hombres silbando, con cigarro colgado aquí, y silbando, y las mujeres cantando. Nosotros, en mi juventud, salíamos de paseo, claro, había muchísima gente entonces aquí. Cuando yo iba a la escuela éramos 52 niños y 52 niñas, eso en una época. Y había moces aquí, había de la Viana para arriba, había 2 bailes en una época. Y había muchos moces. Y por la semana salíamos de paseo. Si estaba nevado íbamos en fila, por la huelga. Y íbamos cantando. Estábamos los moces en cualquier sitio y estábamos cantando. Y los moces estaban en Chigre y estaban cantando. Así que la banda de gaites, la Garulla, que no llega de aquí, pero casi. ¿Tú conocías a Maximina? Yo conozco aquí al del bombo. Ah, el del bombo llega de aquí, ¿eh? El del bombo no, y es la mujer que es prima mía, que vive en aquella casa. Ah, ¿tú no eres de aquí, José Antonio? De cerca. Ella es Collán. Yo soy Collán. ¿Y casaste aquí? Casé aquí. Acaba de tirar al monte. Ya. ¿Y cuándo empezaste con la banda? Pues empezamos en el 2015, más o menos. Ya habíamos estado tocando en otra bandina, pero en 2015 decidimos a formar esta y poco a poco vamos saliendo adelante. Yo creo que siempre hubo mucha afición
Nunca faltó gaita tambor en todas las fiestas. Acuérdame, todavía hay vídeos por ahí de YouTube de un paisano de aquí abajo de Belerda tocando la gaita. Y en todas las fiestas, en todo caso, siempre hubo gaita y tambor. José Antonio, ¿la garulla qué lle? A ver, la garulla, cuando antes se hacían los follaces y todo eso, que se reunía la gente en les cases a hacerlo, lo que se comía después, frutos secos y todo eso, era la garulla. Llámame la garulla, eso, los frutos secos, nueces, hablanes y todo eso. Por eso tenemos una avellana en el bombo. Una, no, tres. Bueno, tres. Un carrapiello. Un garrapiello. ¿Cómo se llama aquí? Bueno, aquí no lo sé. Garrapiello. Garrapiello. Entonces, igual que Garrapiello. igual que los collanes. Muy bien. Tengo tres formas, a lo mejor date pereza, que si voy a ir, que si no, con esto de la banda de gaites y la música, vas a cualquier fiesta, páselo mucho mejor. A la hora del vermú, de la misa, la procesión, y estamos más animados entre todos los compañeros. Además, como somos todos, ya no solo la familia, sino el grupo de amigos. Y es formidable. Y es lo mejor. Y Diego, ¿tú diriges esto también? También, también. Tú no te escapes de dirigir nada, ¿eh? Naciste para mandar, chaval. A mandar. ¿Cómo fichaste a José Antonio? No, al contrario, ficharon ellos a mí. Ah, fueron ellos a por ti. Sí, sí, sí. Yo llevo aquí desde diciembre, ¿no? Sí, más o menos. Sí, diciembre. Hacíamos Porque falta un con el- director y qué mejor que Diego. Cantamos en el festival en Morea, en el festival que hacemos nosotros en octubre. Y llegaron. Estaba yo bien un día de perros, que bueno, para no haber de levantarse la cama ese día. Y bueno, comentármelo. Y la verdad que me gustó, porque bueno, yo planteéme dedicarme a la gaita. Y fue una buena salida. Y así ya con esta y la tercera banda que dirijo en Asturias. Soy